Todo es posible para aquellos que puedan creer. ¿Sabía usted que la fe se ríe de lo imposible? Y un poco de fe produce grandes milagros. Dios trabaja de una manera extraordinaria en favor de su pueblo. Estaba leyendo aquí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1, que el profeta cuenta y dice: vino la mano de Jehová sobre mí, dice, me tomó, ¿no? Y me llevó, dice, a donde había un valle lleno de huesos secos. Ay, amigo y hermano, que Dios bendiga esta palabra. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, declara este hombre. Lo llevó en el espíritu y lo llevó a confrontar el problema que estaba viviendo Israel en aquel tiempo. Porque los israelitas no estaban muertos, pero se creían muertos, se consideraban muertos. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra expresión y saber que con Dios todo es posible. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque tenemos que tener fe cuando nos encontramos con este Dios tan grande y tan poderoso, que hace a la vez de Padre nuestro. ¿Sabe que estaba pasando una circunstancia muy fea a Israel? Porque la gente decía: estamos del todo consumidos, estamos muertos. Entonces Dios, siempre o sea que el siervo de Dios es la voz del pueblo. Yo por eso cuando viajo a otros países extranjeros y me dicen: ¿dónde está pastoreando usted, pastor? Y yo le contesto inmediatamente del corazón, le digo: estoy pastoreando mi ciudad. Soy el pastor de mi ciudad, amigo, porque el vocero de la gente y frente a Dios es el hombre que Dios escogió para traerle un mensaje de fuego a los creyentes. Somos la voz de Dios. El profeta Ezequiel nos muestra claramente el cuadro bíblico. Estaba mal el pueblo. Dios va al profeta. Ellos decían, porque la Biblia dice, ellos dicen, estamos del todo consumidos, estamos muertos. Entonces Dios, para hacerle entender gráficamente, lleva al profeta en el espíritu a un valle donde estaba lleno de huesos de muertos desparramados. Entonces Dios le hace una pregunta, la pregunta que me hace a mí como pastor de mi ciudad y la pregunta que te hace a vos que me estás escuchando, que sos integrante de la gran iglesia de la ciudad. ¿Vivirán estos huesos, hijo mío? Una pregunta magna, diría yo, la pregunta más grande. ¿Vivirán estos huesos? Allí el profeta, temblando y conociendo la grandeza del Dios Todopoderoso, se anima a decirle ni sí ni no, sino que le dice: tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes si ellos vivirán. Entonces Dios le da la orden que me da a mí y le da a usted como pueblo de Dios. Profetiza, hijo mío, profetiza. Y dice el profeta en el capítulo, que tiene 14 versículos, usted podría leerlo en su casa, capítulo 37. Dice, y profeticé. O sea, la obediencia trae fruto de bendición. Profeticé como me fue dicho. Y se juntó hueso con hueso. Y dice que oró. Ay, amigo, y dice que empezaron los huesos desparramados, hubo ruido, hubo temblor a la voz del profeta, de un hombre como usted y como yo, pero que estaba consagrado en la presencia de Dios. Se empezaron a juntar tendones, etcétera. Corría, los tendones se juntaban, las pieles, hueso con hueso, ruido, temblor. Porque eso es lo que suscita la palabra de Dios en el medio donde hay tanto desparramo. Oh, amigo querido, confiemos en este Dios poderoso y digamos la palabra con fe. Y dice que se pararon los muertos y era como un gran ejército. Y cuando estaban todos parados, dice, hijo mío, este es mi pueblo de Israel. Profetiza, dile al espíritu, sopla de los cuatro vientos, sopla espíritu, porque estaban todos parados, estaban todos vivos, pero no tenían el espíritu. Mucho cuidado con estar vivos en el Señor, con hablar del Señor, con hablar de Dios, con nombrarlo, con tomar su nombre, con decir esto y decir lo otro, pero no tener el espíritu, porque estaban parados como un gran ejército, pero no tenían el espíritu. Usted puede estar parado, puede hablar, puede conducirse, ay amigo, pero tiene que tener el espíritu de Dios. Y le dijo, profetiza el espíritu, es decir, del norte, del sur, del este, del oeste, sopla acá. Sopla sobre estos huesos, sobre este gran ejército que recién se acaba de levantar. Y vino un viento que llenó todo el lugar, ese valle,
y comenzaron a ser seres vivientes en la visión, porque no se olvide que fue llevado en el Espíritu por la mano de Dios. Y Dios obró de esta manera. Yo me pregunté, ¿por qué un cementerio? ¿Por qué esa comparación, Señor? Y justamente por lo que decía el pueblo. El pueblo decía, estamos muertos, estamos aniquilados, estamos ya, nosotros nos va mal. Y así habla la gente. De esta no salimos, estamos peor que nunca, antes eran una cosa, ahora estamos mal. No deberíamos de hablar así, porque deberíamos de orar, levantar un clamor frente a Dios, para que Dios desate los cielos y derrame sobre nosotros las abundantes bendiciones que Él tiene a raudales en los cielos. Con esta palabra, yo quería decirle a usted que usted debe de profetizar a la circunstancia. En el nombre de Jesucristo yo profetizo, tiene que decir usted. Yo digo la palabra, yo hablo, porque a veces oramos lindo, cantamos lindo, vivimos lindo, pero hablamos feo, hablamos mal. Usted tiene que ponerse frente al mal y decir la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo ordeno o prohíbo, digo la palabra, obligo a las fuerzas del mal. Suelta acá, sopla sobre estos huesos, sobre este mal que está viniendo. Y lo que dices, Jesús le dijo a Pedro, lo que dices, lo que digas, será hecho. En San Marcos capítulo 11. Lo que dices, lo que digas, será hecho. Y con estas palabras te dejo para orar por usted. Dios lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Que Dios te bendiga.